Lo primero que pues traté de localizar fue si existían algunas investigaciones, algunos antecedentes sobre el diseño de los productos, los objetos que son utilizados para la producción y consumo de los alimentos. Pero de manera aislada no pude encontrar nada y y fui modificando hacia ver quiénes se interesan y quiénes han hecho este tipo de estudios. Y mi descubrimiento fue que quienes más hablan sobre este tipo de productos, utensilios, son quienes los usan precisamente, que son, en este caso, pues ahora los cocineros, los chefs y los restauranteros principalmente, ¿sí? Entonces ellos han estado haciendo una buena labor, una labor importante, sobre todo en el terreno de los alimentos tradicionales mexicanos. Han hecho una buena labor, tanto que la cocina tradicional mexicana entró a formar parte de la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, de acuerdo a la resolución aprobada por la Comisión Intergubernamental correspondiente a la sesión de Nairobi, Kenia, el 16 de noviembre del 2010. O sea, no tiene mucho tiempo que la cocina tradicional mexicana se considera como patrimonio de la humanidad. Esta resolución marca que la cocina mexicana cumple con los criterios de inscripción en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, debido a 5 factores. El primero es la cocina tradicional mexicana es un elemento fundamental de identidad cultural de las comunidades que la practican y transmiten de generación en generación. O sea, este elemento, para que en este caso para la cocina tradicional, para que sea postulada y además que sea aprobada por la UNESCO como parte del patrimonio inmaterial de la humanidad, uno de los puntos importantes, que es el primero, es la parte de identidad cultural de las comunidades. O sea, que eso que se está intentando que sea parte del patrimonio inmaterial, identifique, tenga un rasgo de identificación. No sé si aquí está. Perdone. Okay. Muy bien, entonces ese es el punto número 1 que se consideró para tomarlo como parte del patrimonio cultural de la humanidad. El segundo punto tiene que ver con la notoriedad. Dice ahí, su inscripción en la lista representativa podrá incrementar la notoriedad del patrimonio cultural inmaterial y fomentar el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. Esto es, digamos, igualmente importante. Una parte es la identidad y otra parte es la notoriedad del patrimonio cultural. O sea, qué tan importante puede ser para la comunidad, pero también en otros lugares. Y bueno, pues ahí está un poco el sentido que mencionaba hace un rato la maestra Aline, el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. ¿Sí? Yo, como una acotación, precisamente por eso hace un momento le hacía la pregunta a la profesora Aline, me parece que la creatividad no se puede medir, no es medible. Se puede medir los resultados de ella, pero no la creatividad misma, porque es una facultad del ser humano. ¿Sí? Entonces, bueno, en este sentido, en este caso, el patrimonio cultural es algo no cuantificable, sino cualificable.
El tercer punto es las medidas de salvaguardia aplicadas actualmente, así como las previstas para el futuro. Comprenden la realización de consultas y proyectos de investigación, así como una formación práctica con el apoyo del Estado y las comunidades interesadas. O sea, ya de por sí, el hacer entrar al terreno de un proyecto de investigación sobre esto, ya tiene un beneficio y ya le está generando un beneficio, o sea, que se rescate como parte del patrimonio cultural estos elementos de la comunidad tradicional mexicana y que se interesen los estudiantes en este caso y los profesores, porque hay mucho alrededor, no solamente es la alimentación no solamente es o queda representado por lo que nos comemos, sino por todo lo que está en torno a él. El cuarto punto, los que practican esta tradición culinaria han participado activamente en el proceso de preparación de la candidatura y han otorgado su consentimiento libre, previo y con conocimiento de causa. Esto es igualmente un punto importante porque para hacer la candidatura, cuando se hizo la candidatura, todas estas personas que están involucrados con la cocina tradicional mexicana tuvieron que dar su consentimiento y además preparar ese dicho documento que está en el portal de la UNESCO, cómo se presentó y cuáles fueron los factores que se consideran. Algunos de ellos los voy a presentar. Y el quinto punto, la cocina tradicional mexicana está incluida en el Inventario de Patrimonio Cultural Inmaterial de México, administrado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. ¿Sí? O sea, ya de por sí, para la nación es un elemento intangible de patrimonio, pero afortunadamente hoy en día, así como algunos otros, me parece que son alrededor de 12 postulaciones que se han aprobado por la UNESCO, ya la cocina tradicional mexicana a partir del 2010, o sea, hace 3 años, es considerada patrimonio inmaterial de la humanidad. El expediente que sustentó la candidatura fue presentado por el gobierno mexicano a través del INAH, o sea, el INAH es quien se hace cargo de este proceso de cuidado y preservación de este bien inmaterial de la humanidad. Igualmente la Secretaría de Relaciones Exteriores, la CONALMEX, y para su elaboración estuvo a cargo del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana, ciñéndose a las disposiciones de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial suscrita y ratificada por nuestro país. En dicha convención figura, entre otros considerandos, el reconocimiento a que los procesos de mundialización y de transformación social, por un lado, crean las condiciones para el diálogo renovado entre las culturas, pero por el otro, también trae consigo graves riesgos de deterioro, desaparición y destrucción del patrimonio cultural inmaterial de los países. ¿Sí? Evidentemente, esto está considerado que pues no es posible detener el proceso de desarrollo y evolución de la economía y la cultura en el caso de la globalización, pero es importante o se considera muy importante que algunos elementos, sobre todo que funcionen como un sistema, que ahorita voy a mencionar algo sobre eso, tengan esa protección para que no se pierdan, porque ese proceso de desarrollo globalizante pues tiende a ir desapareciendo o incluso en el menor de los casos modificando las costumbres, las tradiciones, el traspaso de generación en generación de todos esos conocimientos que se tienen en este caso de este patrimonio cultural inmaterial. Es preciso hacer hincapié sobre el hecho de que fue la cocina tradicional mexicana el objeto de inscripción. Sin embargo, por razones técnicas, el formulario exigió presentar un estudio de caso. Ese estudio de caso se presentó debido a que eran, digamos, las disposiciones para la candidatura de la UNESCO, no se podía presentar de manera general, entonces se tomó el caso
del programa de cocineras de Michoacán. Por eso seguramente si ustedes entran a la página de la UNESCO, encontrarán que se trata del programa de cocineras de Michoacán, pero en realidad ese solamente es el ejemplo para que se postulara y después se aprobara como parte del patrimonio inmaterial de la humanidad, la cocina tradicional mexicana. En el caso de la cocina tradicional mexicana fue decisiva la cumplimentación de algunos criterios indispensables desde la perspectiva de la Convención. Por virtud de esta se exige que el elemento escrito haya sido transmitido por herencia a través de las generaciones desde tiempo antiguo y que siga vigente, que represente un factor fundamental de identidad cultural y de cohesión social, que contribuya al desarrollo de la comunidad y al diálogo de esta con respecto a los grupos sociales. Digamos, ahí hay 4 elementos importantes: que funcione como una herencia, patrimonio, que sigue vigente, que sea un factor de identidad para la cultura nacional y además que sea un elemento de cohesión social y contribuya al desarrollo de la comunidad y al diálogo que está con el resto de los grupos sociales. Una vez lograda la inscripción del bien cultural, el Estado parte, en este caso el gobierno mexicano, a través del INAH, se compromete a adoptar las medidas necesarias para garantizar la salvaguardia del patrimonio cultural. Se trata ante todo de la preservación de las raíces sobre las que se apoya todo edificio de la rica gastronomía mexicana. Al gobierno mexicano le toca diseñar políticas de apoyo a la producción de alimentos, o sea, la cocina tradicional mexicana incluye la producción de alimentos, la creación de condiciones para que las cocineras de las comunidades conviertan su actividad en un medio de vida digno, o sea, es una cuestión importante desde el punto de vista patrimonial, que hagan partícipes en los procesos de desarrollo social, local y regional, para que la cocina mexicana y toda la cadena productiva que la sustenta se convierta en un factor decisivo en la creación de riqueza en beneficio del país, así como el elemento fundamental en la imagen cultural y turística que de este se difunde hacia el exterior. Por su parte, la sociedad civil, a través de sus organizaciones y del sector empresarial y productivo, de acuerdo con la UNESCO, debe jugar un papel fundamental en la aplicación de la Convención. La participación de las comunidades, grupos e individuos en la transmisión del patrimonio y los valores que éste entraña tiene un valor estratégico, irreemplazable, particularmente en el caso de las comunidades alimentarias, vistas como un sistema cultural propio. En este sentido, se le llama cocina tradicional mexicana, el patrimonio inmaterial, pero tiene que ver con todo, tiene que ver con la producción, tiene que ver con la recolección, tiene que ver con estas cuestiones de la herencia, tiene que ver con las cuestiones del tipo de productos originales y originarios del país, de donde se desarrolla, etcétera. Todo lo que tiene que ver como un sistema cultural. El reconocimiento de la cocina tradicional mexicana como patrimonio de la humanidad marca un hecho sin precedentes en los anales de la UNESCO, porque responde a la aceptación de un sistema cultural, lo que acabo de mencionar, en toda su complejidad, como demostración implícita de que el patrimonio sustenta la vida misma en su acepción más amplia y funge como una amalgama de la vida colectiva de una comunidad y como su distintivo identitario más sólido. La cocina tradicional mexicana es un modelo cultural completo, que comprende actividades agrarias, prácticas rituales. La cocina tradicional mexicana tiene un elemento fundamental en las prácticas rituales, sobre todo en las prácticas religiosas, ¿sí? Casi todos los alimentos desde la época prehispánica tienen un sentido religioso. Conocimientos prácticos antiguos, técnicas culinarias y costumbres y modos de comportamiento comunitarios ancestrales.
Esto ha llegado a ser posible gracias a la participación de la colectividad en toda la cadena alimentaria tradicional, que es uno de los elementos que se califica para que la UNESCO dé su aval para que sea considerado patrimonio inmaterial de la humanidad. Desde la siembra y recogida de las cosechas hasta la preparación culinaria y degustación de los manjares. Los elementos básicos del sistema son, en este caso, de la comida tradicional mexicana, el maíz, los frijoles y el chile, que son desde la época prehispánica los elementos básicos de la nutrición mexicana. Métodos de cultivo únicos en su género, como la milpa, cultivo por rotación del maíz, y otras plantas con roza y quema del terreno, que era un islote artificial de cultivo en zonas lacustres. Procedimientos de preparación culinaria como la descascarillado del maíz con agua para aumentar su valor nutritivo, y utensilios especiales como metates y morteros de piedra. A los productos alimentarios básicos se añaden ingredientes autóctonos como los tomates de variedades diversas, calabazas, aguacates, cacao y vainilla. El arte culinario mexicano es muy elaborado y está cargado de símbolos. Las tortillas y los tamales consumidos diariamente forman también parte de las ofrendas realizadas el Día de Muertos. En el estado de Michoacán y en todo México se pueden encontrar agrupaciones de cocineras y de otras personas practicantes de las tradiciones culinarias que se dedican a la mejora de los cultivos y de la cocina tradicional. Sus conocimientos y técnicas son una expresión de la identidad comunitaria y permiten fortalecer los vínculos sociales y consolidar el elemento de identidad a nivel nacional, regional y local. Los esfuerzos realizados en Michoacán para preservar la cocina tradicional destacan también la importancia que ésta tiene como medio de desarrollo sostenible. Fueron una gran variedad los utensilios de cocina que emplearon los antiguos indígenas para cocinar, el comal, jarros, cazuelas, prensa para tortillas, canastas, platos de barro, molinillos, ollas, espátulas, cucharas, palos, cuchillos, sopladores, vasijas, calabazas huecas, instrumentos de cacería, etc. Y bueno, ya para finalizar, y para que no me empiecen a pasar los papelitos, voy a mostrar algunos utensilios, unos cuantos utensilios que siguen vigentes, que siguen siendo utilizados en la cocina tradicional, tanto en los restaurantes como en las casas habitación. Es bastante tradicional todavía utilizar, afortunadamente, muchos de estos utensilios. Tenemos esta olla con tapa que se utiliza y se utilizaba desde hace muchos años en el cocimiento de los frijoles, por ejemplo. Sí, es la olla clásica frijolera. Sí. Tenemos un salsero, por ejemplo, de 4 compartimientos para el centro de mesa. Y un elemento que también se ha venido utilizando mucho y que tiene que ver con la preparación de alimentos, con el sabor. Precisamente en todo lo que he estado leyendo sobre la cocina tradicional mexicana, a veces se pensaría que una salsa preparada en molcajete parecería ser que sabe diferente a las que son preparadas en máquina, ¿no? en una licuadora o industrialmente en un molino. Y muchas personas piensan que es solamente una sensación de percepción, o sea, nada más de ver que está presentada, incluso en algunos restaurantes. En el molcajete, únicamente para que tenga esa apariencia.
Sin embargo, en lo que he leído, los chefs de cocina mencionan, por ejemplo, que la salsa hecha en molcajete tiene un sabor distinto debido a que al martajar, al comprimir las pequeñas semillas que tienen los ingredientes, tanto el tomate, el tomatillo, el chile, el, suelta un aceite natural que hace que adquiera un sabor distinto, mientras que en la licuadora o en el molino no rompen normalmente esas pequeñas semillas que tienen estos vegetales. Lo mismo sucede con las cucharas de madera. Hay maderas, principalmente las maderas tropicales, que son las que resisten más la humedad, eh, igualmente sueltan olores y sabores que también absorben los alimentos, en este caso el mole, el arroz, el frijol, etcétera, que generan un sabor distinto, un sabor peculiar y muy especial a los alimentos tradicionales. Eh, no se diga de las ollas que tradicionalmente, las moleras, por ejemplo, o arroceras, que son utilizadas y que tienen un significado posterior a la llegada de los españoles, sobre todo con esa compenetración de culturas, en donde bueno, ya se empiezan a utilizar distintos ingredientes, algunos ya traídos de Europa, para enriquecer esta cultura culinaria. Tenemos ahí sartenes, por ejemplo, de barro rojo, una cazuela pozolera con plato extendido, una jarra para el agua, ¿sí? Y un molcajete que ya había mencionado hace un momento, que es de piedra volcánica generalmente, y el clásico brasero o anafre, ¿sí? Que prácticamente ya nada más para finalizar, de aquí empezó mi idea de entrar a este terreno de los objetos de uso cotidiano, porque pensaba que era importante rescatar esa tradición. Todos los días que salgo por las mañanas, y desde hace muchos años, desde que soy niño, y afortunadamente lo sigo viendo mucho, me encuentro con un cúmulo, casi en cada esquina, un vendedor de tamales, ¿sí? El tamal es uno de los alimentos tradicionales más representativos y más ricos y más nutritivos, ¿sí?, de la culinaria mexicana. Ese es un elemento cultural importante que se ha venido preservando de generación en generación y que, bueno, afortunadamente hoy en día ya está protegido por la UNESCO. Y bueno, ese sería todo. Ya nada más para finalizar, quisiera darle las gracias muy especiales a Irán Ramos Romero, que es mi hijo que está allá atrás, que sin su ayuda pues hubiese sido imposible terminar ayer en la noche este trabajo. Y que y también quiero darle las gracias a la señora Rebeca Ramos Villarroel, que es una fanática de las artesanías mexicanas, tiene una cantidad impresionante de artesanías y que muchas de ellas, casi todas, me permite fotografiarlas, tiene una colección muy importante y que muchas de ellas han sido gracias a estos trabajos, y que estos trabajos igualmente han inspirado mucho ese rescate tradicional de las tradiciones artesanales.